Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencia por las calles y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre suyo a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar consejeros, porque uno solo es su consejero, Cristo. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús fue misericordioso con la prostituta, fue compasivo con la mujer sorprendida en adulterio, perdonó largamente al publicano que cobraba impuestos para el Imperio Romano en desmedro de la sociedad judía, tuvo compasión con todo tipo de personas enfermas, ancianas, pobres, marginadas por la sociedad. Pero en definitiva Jesús tuvo un punto en el que no fue capaz de ceder. Nunca pudo con los fariseos. Entendió que si alguien estaba lejos de la verdadera experiencia religiosa que él venía a fundar e instaurar, eran los fariseos, instalados en su religión de apariencias, de normas, de falsas seguridades religiosas, nunca avanzaron en el conocimiento de la verdadera justicia y misericordia religiosas. De ellos en el Evangelio de hoy hace duras invectivas. Vivan bien, no hagan lo que dicen los fariseos. Si bien sus enseñanzas pueden tener verdad, no hagan lo que ellos hacen, solamente hagan lo que ellos dicen. Y Jesús establece unas claras diferencias entre los hombres piadosos de verdad y la falsa espiritualidad de los fariseos, cuando dice: colocan cargas religiosas, leyes que aturden y apesadumbran al hombre, pero ellos, los fariseos, no están dispuestos a mover un solo dedo para empujar. En segundo lugar, Jesús señala cómo son enfermos por la imagen, enfermos por quedar bien frente a los demás, enfermos de vanidad buscando los halagos humanos. En efecto, afirmará Jesús, todo lo que hacen es para que la gente los vea. Alargan los adornos filacterias de sus mantos, ensanchan las franjas del mismo, gustan de los primeros puestos en los banquetes, y que la gente les haga reverencias por la calle, les den los asientos de honor en las sinagogas. Jesús viene a inaugurar una religión que es la de la sencillez, la simplicidad. Atrás debe quedar el esplendor, el lujo, el boato. Esto no es evangélico, esto no es verdaderamente cristiano. Tenemos que decir con vergüenza que sectores de la iglesia aprendieron al parecer más del fariseísmo, de su mundo de apariencias, que del verdadero mensaje de la esencia del evangelio de Jesús. También tenemos que decir que el fariseísmo, el gustar quedar bien con todos, el imponer a los demás leyes que nosotros no cumplimos, se da en el mundo político, en el mundo de los empresarios, en el mundo de muchas personas que fungen como buenas, como serviciales a la sociedad, pero que en el fondo, muy en el fondo, viven una existencia doble. Hoy somos llamados a cuestionar nuestra existencia, y en la parte final del Evangelio, Jesús nos da una máxima evangélica que nos tiene que poner a pensar a todos nosotros.
El primero entre ustedes en una comunidad tiene que ser necesariamente el servidor. No hay otro criterio para tener protagonismo en la vida cristiana sino el servicio, la donación y la entrega a los demás. Y culminará el Evangelio de hoy dándonos Jesús una máxima evangélica que nos pone a pensar: el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. La verdad es que Jesús siempre optó por los pequeños, por los simples, por los insignificantes ante la mirada humana, y en cambio a los poderosos, a los sabelotodos, a los que fundan su confianza en el dinero, los despidió vacíos. Hoy, Señor, dame la sabiduría de no ensoberbecerme, de no fungir como santo, bueno, justo, sabio ante los demás. La vida y solo el paso de la vida nos enseña que no valemos realmente lo que valgamos ante la mirada de los hombres, como lo hacen los fariseos de ayer, de hoy y de siempre, sino que valemos solamente lo que valgamos ante la mirada de Dios. Señor, ayúdame a defenderme y a cuidarme de la tentación eterna y universal de el fariseísmo. Amén.
La vida y el corazón, renace la vida y el verdaderamente cristiano. Tenemos que decir con vergüenza que sectores de la iglesia aprendieron al parecer más del fariseísmo, de su mundo de apariencias, que del verdadero mensaje de la esencia del Evangelio de Jesús. También tenemos que decir que el fariseísmo, el gustar quedar bien con todos, el imponer a los demás leyes que nosotros no cumplimos, se da en el mundo político, en el mundo de los empresarios, en el mundo de muchas personas que fungen como buenas, como serviciales a la sociedad, pero que en el fondo, muy en el fondo, viven una existencia doble. Hoy somos llamados a cuestionar nuestra existencia, y en la parte final del Evangelio, Jesús nos da una máxima evangélica que nos tiene que poner a pensar a todos nosotros. El primero entre ustedes en una comunidad tiene que ser necesariamente el servidor. No hay otro criterio para tener protagonismo en la vida cristiana sino el servicio, la donación y la entrega a los demás. Y culminará el Evangelio de hoy dándonos Jesús una máxima evangélica que nos pone a pensar: el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. La verdad es que Jesús siempre optó por los pequeños, por los simples, por los insignificantes ante la mirada humana, y en cambio a los poderosos, a los sabelotodos, a los que fundan su confianza en el dinero, los despidió vacíos. Hoy, Señor, dame la sabiduría de no ensoberbecerme, de no fungir como santo, bueno, justo, sabio ante los demás. La vida y solo el paso de la vida nos enseña que no valemos realmente lo que valgamos ante la mirada de los hombres, sociedad. Pero en definitiva Jesús tuvo un punto en el que no fue capaz de ceder. Nunca pudo con los fariseos. Entendió que si alguien estaba lejos de la verdadera experiencia religiosa que él venía a fundar e instaurar, eran los fariseos, instalados en su religión de apariencias, de normas, de falsas seguridades religiosas. Nunca avanzaron en el conocimiento de la verdadera justicia y misericordia religiosas. De ellos en el Evangelio de hoy hace duras invectivas. Vivan bien, no hagan lo que dicen los fariseos. Si bien sus enseñanzas pueden tener verdad, no hagan lo que ellos hacen, solamente hagan lo que ellos dicen.
Y Jesús establece unas claras diferencias entre los hombres piadosos de verdad y la falsa espiritualidad de los fariseos, cuando dice: colocan cargas religiosas, leyes que aturden y apesadumbran al hombre, pero ellos, los fariseos, no están dispuestos a mover un solo dedo para empujar. En segundo lugar, Jesús señala cómo son enfermos por la imagen, enfermos por quedar bien frente a los demás, enfermos de vanidad buscando los halagos humanos. En efecto, afirmará Jesús, todo lo que hacen es para que la gente los vea. Alargan los adornos filacterias de sus mantos, ensanchan las franjas del mismo, gustan de los primeros puestos en los banquetes, y que la gente les haga reverencias por la calle y les den los asientos de honor en las sinagogas. Jesús viene a inaugurar una religión que es la de la sencillez, la simplicidad. Atrás debe quedar el esplendor, el lujo, el boato. Esto no es evangélico, esto no es como lo hacen los fariseos de ayer, de hoy y de siempre, sino que valemos solamente lo que valgamos ante la mirada de Dios. Señor, ayúdame a defenderme y a cuidarme de la tentación eterna y universal de el fariseísmo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencia por las calles y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre suyo a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar consejeros, porque uno solo es su consejero, Cristo. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús fue misericordioso con la prostituta, fue compasivo con la mujer sorprendida en adulterio,
Perdonó largamente al publicano que cobraba impuestos para el Imperio Romano en desmedro de la sociedad judía. Tuvo compasión con todo tipo de personas enfermas, ancianas, pobres, marginadas por la